Ok, entonces sin más que agregar, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es continuación de lo que es introducción a lo que es la semiótica, ¿de acuerdo? El día de ayer concluimos la clase, nuestra hora de clase, con el tema de la naturaleza del lenguaje y cómo es que nosotros lo vamos generando y nos vamos acostumbrando a ese lenguaje y cómo de forma continua lo vamos construyendo. Me gustaría saber si alguno de ustedes tuvo alguna duda, o si quedó alguna duda con el tema del día de ayer. ¿Nada? Perfecto, entonces aguántenme tantito, déjenme otra plataforma porque se me olvidó. Recordando también, entren a su plataforma, ahí tienen el PDF de la presentación, pero de todos modos, pues bueno, saben que yo lo voy a estar proyectando aquí en la clase. Entonces, vamos para allá. Ok, nos quedamos en esto el día de ayer, en lo que es la naturaleza del lenguaje, y dimos también opinión sobre cómo podemos hacer que las personas empiecen a introducir el lenguaje inclusivo que se está demandando por parte de cierta comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, hablando un poco sobre eso, estamos mencionando que puede que en algunos círculos sociales no se pueda llegar a introducir como tal, ¿de acuerdo? No quiere decir que porque sea algo negativo, sino porque en ocasiones no va a ser 100% necesario. Hay lugares, obviamente, en los que sí se está solicitando que se agregue y hay otros en los que definitivamente ya se está usando. Yo conozco igual ya personas que lo están implementando y me parece una acción bastante buena y la verdad es que sí me parece una acción bastante inclusiva. Ahora, chicos, recordando, si quieren opinar algo, si quieren mencionar algo que tenga que ver con la clase, por favor, háganmelo saber en el chat. Yo lo tengo abierto para que, espérenme tantito. Yo lo tengo abierto para poder leer sus opiniones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con lo que es el siguiente tema. Ok, vamos a continuar. Mencionando un poco lo que habíamos dicho de que hay diferentes lugares en los cuales nosotros podemos usar ciertos lenguajes, vamos a hablar ya un poquito más adentro del tema, ¿de acuerdo? Dice aquí que existen diferentes tipos de lenguajes y va a variar según su contexto social. Ahora, no quiere decir que solamente sea dentro de un contexto social, sino que también tenemos un contexto económico, tenemos contextos técnicos, contextos familiares. Si nosotros entramos ahorita a una clase de psicología, probablemente no vamos a entender algunas cosas o algunos términos. Lo mismo pasaría con los psicólogos. Al momento de entrar a diseño, sería un poco complicado entender el aspecto de la semiótica, aunque algunos temas como que chocarían y los podríamos entender tanto nosotros como ellos, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo importante es saber exactamente en dónde estamos parados y conocer el lenguaje. Lo mismo sucede cuando nosotros viajamos a otro lugar. Cuando nosotros viajamos a otro estado, no quiere decir que tenemos que viajar a otro país. Únicamente con que cambiamos de estado un par de días, vamos a conocer un par de palabras nuevas que no vamos a entender. A mí me pasa mucho cuando amigos míos de Ciudad de México vienen a Veracruz y escuchan cómo hablamos, ¿de acuerdo? Por eso les puse aquí el pez de Bob Esponja, que pues ven que dicen que así somos los jarochos, ¿no? Y el jarocho suele usar este tipo de palabras como kiri, que es como una abreviatura de qué iris, ¿no? Que qué iris al final es una palabra que usamos para muchas cosas. Le está haciendo muchos iris, puede significar que le está coqueteando a una persona o que le está haciendo como que bronca a una persona, ¿de acuerdo? Pero también puede significar algo como es que ese iris y puede referirse a una situación o a un objeto como tal, ¿de acuerdo? O incluso a alguna fiesta, algún elemento, alguna graduación, ¿no? Me imagino, vas a ir al iris del rato en la graduación, ¿no? Cuando ya les toque a ustedes graduarse. Entonces, básicamente nosotros los veracruzanos tenemos como un lenguaje que únicamente funciona aquí, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando ustedes todavía no estudiaban en UGMX, nos tocó todavía hacerlo de, hay una semana en la que no tienen clases y que solamente tienen conferencias, y yo traje un amigo que es diseñador que se llama Cristian Rivas, ojalá puedan buscarlo en Instagram, es increíble diseñador 3D,
y le llamaba mucho la atención cuando salía con mis amigos y así, porque se quedó como una semana, entre 4 días, una semana más o menos, le llamaba mucho la atención cómo hablábamos, ¿no? Y sobre todo la palabra iris. Y ya después me decía, o sea que si uso la palabra iris para esto, ¿funciona? O sea, algo que no tenía absolutamente nada que ver, ¿de acuerdo? Pero ahora, hablemos específicamente de ese ejemplo y de esa palabra. La palabra iris tiene otro significado en otro contexto completamente diferente. ¿Alguien me lo podría mencionar, por favor? ¿Quién quiera? Hay que ser más participativos, chicos, porque si llegan a... quiero aprovechar para comentar, el semestre pasado di también esta materia, el examen del primer parcial estaba muy difícil y nadie lo pasó. O sea, creo que de todos los alumnos solo uno lo pasó. Casi todos sacaban 2 de 18, 3 de 18, el máximo sacó creo que 7 de 18. Entonces, porfis, sus dudas, apunten todo. Y recuerden que la participación siempre les puede dar ahí un punto extra por si llegan a salir bajos en el examen, ¿de acuerdo? Entonces, retomando un poquito el tema, cuando hablamos de esta palabra muy característica en el veracruzano, la palabra iris, ¿a qué otra cosa nos referimos fuera del contexto de Veracruz, sino en otro tipo de contexto? ¿Alguien? El iris para el ojo. Así es. ¿A quién estoy escuchando? Ah, ya sí, a Steffi, ¿verdad? A Stephanie. Sí. Ok, Stephanie, muy bien, muchas gracias. Así es, cuando nosotros salimos de este contexto social que tiene que ver mucho con la convivencia entre dos personas de un mismo estado y nos cambiamos a un contexto un poco más técnico, un poco más profesional, la palabra iris tiene un significado completamente diferente al que nosotros usamos día con día, ¿de acuerdo? Igual tenemos, muchas gracias, Stephanie. También tenemos por aquí otros dos ejemplos que es ese. Yo estudié, por ejemplo, en el CEDMAR y en el CEDMAR nadie te hablaba por tu nombre, ¿no? Todos eran como de, hey, esa, no, la morra y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también es otra palabra muy característica que probablemente si nos vamos a otro estado no la vamos a comprender. Lo mismo que con la palabra viejita, ¿sí? A lo mejor aquí llega, no sé, vamos a hacer un ejemplo de que yo llego al salón y en eso llega Daniela y yo a Daniela le digo, Kiris, viejita, ¿no? ¿Cómo estás? Y otra persona de otro estado tomaría la palabra viejita de una forma muy literal y voltearía a verla y diría, oye, ¿por qué le dices así? Si es una niña como que se ve como de 18 años, ¿no? Como de 17 años. Entonces, es bastante importante entender que estos tipos de lenguajes van a variar según, obviamente, el contexto en el que nos encontremos, principalmente social, pero también hay contextos económicos y otros variantes por ahí que vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Nada? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cómo estudiar el lenguaje? Esta siempre es pregunta de examen, así que o anótenmelo por ahí o guarden ya un álbum de fotos o de capturas de pantalla en su computadora y en su celular, porque esta pregunta casi siempre me la fallan, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí, ¿de qué manera nosotros vamos a estudiar el lenguaje? ¿Sí? Ya en un inicio, ayer, empezamos a platicar de que la semiótica es una ciencia que estudia y que genera mensajes, ¿sí? Que genera un lenguaje. Pero en este caso, ¿qué herramientas son las que necesitamos nosotros para hacer el estudio de este lenguaje, ¿de acuerdo? Tenemos dos importantes, que es la lingüística y lo que es la filogenia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a determinar cada uno de ellos y vamos a definirlos para entender cómo funciona cada una. Se parecen un poquito, pero van a notar que son completamente diferentes. Entonces, tenemos aquí que la lingüística es una ciencia en su totalidad que se dedica principalmente a estudiar el lenguaje, su contexto y sus signos. Por ejemplo, por poner un ejemplo así muy básico, no podemos usar, por ejemplo, en el español usamos los signos de interrogación o de exclamación y sabemos que en algún punto se abren y que en algún punto se cierran. ¿En qué idiomas eso no sucede? Por ejemplo, es una pregunta muy sencilla. ¿Alguien por ahí que me quiera contestar? Creo que en el inglés, ¿no? Que solamente se pone lo último. Así es, espérenme, es que como no los estoy viendo, ¿a quién escuché? Es que aún no conozco sus voces. Soy A ver, Beatriz. ya te vi. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí la lingüística lo que hace es determinar con ciertas reglas
el estudio del uso de los signos en cada uno de los lenguajes, ¿de acuerdo? Entonces, con esto llamado lingüística, nosotros vamos a poder entender su contexto y también cómo funcionan sus signos, ¿de acuerdo? No sé si queda claro eso o si hay alguna duda por ahí que tengan con este tema de la lingüística. ¿Nadie? Ok, entonces vamos a pasarnos con lo que es la filogenia, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esta y cuáles son sus diferencias? En el caso de la filogenia, estudia el desarrollo y su evolución, ¿de acuerdo? De forma histórica. Por ejemplo, me gustaría saber si alguno de ustedes sabe de dónde vienen ciertas palabras de nuestro idioma español. Por ejemplo, aguacate. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra aguacate? ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra chocolate? ¿O tiene algún ejemplo similar que nos pudiera compartir por ahí? ¿Alguien recuerda alguno? Si no, ahorita vamos a hacer una actividad al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, la filogenia como tal siempre va a tener un pequeño registro de dónde surgen las cosas. Muchas de las palabras que nosotros utilizamos surgen a partir de ciertas lenguas que actualmente ya casi no se practican o que actualmente ya están un poco perdidas, pero al final siguen siendo parte de la historia de nuestro lenguaje, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a conocer algunas para que entiendan más o menos de lo que estoy hablando. Y dime, escucho por ahí. Disculpe la molestia, bueno, no es como una duda, sino que esta no sería como aquellas cuando son las palabras muy científicas, como de que estudio, que viene tal del griego y tal del latino y así, ¿no? Así es. No sé si me estoy yendo mal o si voy Sí, ahí. está súper bien lo que estás Okay. mencionando, pero al final del día eso es como una combinación de palabras que crearon otra, ¿de acuerdo? Pero sí tiene que ver y sí está dentro de lo que es la filogenia porque es una evolución de las palabras y forma parte de la historia de esa palabra, ¿de acuerdo? Entonces está súper bien el ejemplo que estás compartiendo, Betty. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Entonces, básicamente tenemos aquí dos herramientas muy poderosas que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo de esta materia, que es entender el contexto de las palabras, entender sus signos, entender un lenguaje como tal, pero por otro lado, entender su historia, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que llega una persona que quiere abrir una marca de chocolate, pero quiere algo como muy histórico, que quiere hablar de la historia del chocolate. Entonces, nosotros tenemos que proponerle un nombre de la marca y una línea gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a lo mejor vamos a tener que hacer un pequeño estudio con la lingüística, pero también con la otra herramienta para poder seleccionar un nombre que vaya acorde con el contexto que quiere el cliente para su marca, ¿de acuerdo? Entonces, con esta herramienta nosotros vamos a estudiar cómo evolucionó esa palabra final, entender de dónde surge y a lo mejor empezar a hacer combinaciones de palabras para poder llegar a un nombre original que tenga que ver con su historia, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, vamos a lo siguiente entonces. El lenguaje tiene muchas formas y nosotros regularmente estamos en contacto con ellas, ¿de acuerdo? En este caso tenemos diferentes que voy a mencionar a continuación. El formal, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, que estamos platicando, que estamos diciendo y hablando de un tema en específico, ¿de acuerdo? Que hay como que cierta jerarquía y también hay cierto respeto de mi parte hacia ustedes y de ustedes hacia mí, o al menos eso creo. Pero también tenemos otro tipo de lenguaje que es el informal, que a lo mejor al término de la clase, si estuviéramos en presenciales, nos salimos, estamos tomándonos un jugo y empezamos a platicar de, oye, ¿cómo te ha ido? No, pues es que fíjate que la vez pasada me pasó esto, no manches. Y a lo mejor subimos un poquito el tono de la conversación y empezamos a utilizar palabras que evidentemente dentro del salón no utilizaríamos o que dentro de una clase no utilizaríamos o que probablemente con dirección o con coordinación no utilizaríamos, pero ya un poquito entre confianza sí lo haríamos, ¿de acuerdo? Tenemos también el lenguaje técnico. ¿Cómo nosotros podemos saber o entender que estamos haciendo uso de un lenguaje técnico? Imaginemos que estamos en una clase de diseño digital y que estamos aprendiendo Illustrator o Photoshop, ¿de acuerdo? Entonces, al momento en el que yo estoy conversando con ustedes y empiezo a mencionar herramientas que tienen cierto nombre en el programa,
o que te empiezo a hablar con comandos, ¿no? Dale control Z, dale control S, ahí ya estamos haciendo uso de un lenguaje técnico que podemos entender entre nosotros o entre grupo, porque tenemos cierto conocimiento de la materia o de la herramienta como tal. Lo mismo pasa con el lenguaje profesional, pero en este caso el lenguaje profesional no busca tanto una práctica, sino que busca más un aspecto teórico, ¿sí? Y finalmente tenemos el familiar, que tiene que ver un poquito con el informal, y el familiar es como que el que utilizamos casi todo el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos en contacto con todas las palabras que nosotros estamos utilizando día con día y que sabemos que en totalidad la otra persona, la persona de enfrente o el grupo de enfrente, va a entender el contexto, va a entender las palabras, va a entender la entonación y va a entender todos los signos para poder decodificarlos y entender la idea de la que se está hablando, ¿de acuerdo? Este tema es muy sencillo, esto es pura introducción del lenguaje, pura introducción a la semiótica. Me gustaría igual saber si alguno de ustedes tiene un ejemplo que dar, algo que aportar a la clase, o si tienen alguna duda, por favor, aprovechemos ahorita el tiempo porque vamos a terminar la clase hoy con una práctica, ¿sale? Y de hecho, los días que nos toque 2 horas va a ser como que tal vez la primera hora vamos a ver teoría y hablaremos de la práctica que haremos, y la segunda hora entregaremos un adelanto. En la segunda hora nos conectaremos los últimos 10 minutos para ver si tenemos que aclarar alguna duda y para yo ver que realmente se hizo la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay dudas hasta aquí? Por el momento no, maestra. ¿Mandé? Digo, por el momento no. Ah, muy bien, muchas gracias. Es que de repente los veo y están así de no tengo dudas. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. El desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la semiótica, ¿de acuerdo? Dice aquí que el lenguaje como tal nace a partir de cambios morfológicos, que tienen que ver también con el sistema nervioso de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Con necesidades que tuvimos al momento de querer comunicarnos entre nosotros, entre los seres humanos. Yo siempre me cuestiono y me gustaría que existieran como que ya tours al pasado, ¿no? O sea, pero tours reales, que aunque cuesten muy caros intentar vivir, trabajar toda tu vida para poder viajar en el tiempo y poder entender cómo fue que se empezaron a comunicar los humanos, ¿no? Cómo fue que uno le expresó al otro que tenía hambre, cómo uno le pudo expresar a otro que estaba cansado, que se sentía enfermo. Ese tipo de situaciones me gustaría poder entender o presenciarlo, porque obviamente en los libros nos vienen como que versiones fantásticas de cómo descubrieron el fuego, de la escritura, y sobre todo en historia del diseño del arte encontramos como que todo lo que tiene que ver con la escritura en culturas muy antiguas, ¿de acuerdo? Incluso eso de que los humanos pintaban como que sus experiencias, ¿no? En paredes, ¿no? Paredes de piedra, y ese tipo de cosas que tenemos que ir entendiendo poco a poco. Entonces, el lenguaje como tal se desarrolla a partir de esas necesidades, de que el humano dice, necesito expresar algo, necesito decirle algo a la persona que tengo enfrente, y creo que es momento de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos a desarrollar un lenguaje. Es por eso que ayer quería ponerles el ejemplo de lo del lenguaje inclusivo y la situación esta que pasó, porque está obviamente el lado que no le agrada y está el lado que sí lo tomaría y que sabe que es parte del desarrollo de un lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es importante porque como tal hubo una necesidad por parte de ciertas personas que buscan la manera de sentirse más cómodos cuando se refieren a ellos o a ellas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se está desarrollando el lenguaje, porque al final del día el lenguaje lo hacemos todos. Hay palabras, incluso he estado escuchando como que muchos podcasts que tienen que ver con el estado de Oaxaca, que es un lugar que desafortunadamente aún no conozco, pero me gustaría y estoy investigando y entendiendo cómo funcionan algunas cosas. Y me doy cuenta de que hay palabras que definitivamente no conozco, que definitivamente no entiendo y que tendría que estar allá para entender el contexto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que surgen esas palabras? ¿A partir de qué necesidades surgen esas palabras? ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos elementos que son muy importantes para su desarrollo, que son
los cambios morfológicos, los cambios del sistema nervioso, las necesidades, pero principalmente de la escritura y del habla, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que las letras fueron cambiando? ¿Cómo es? Y eso lo vamos a ver mucho en la otra materia que nos toca. Siento que ustedes me van a soñar, así me van a soñar, porque los veo lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces va a ser como de que vamos a estar juntos mucho tiempo. Eso lo vamos a ver un poquito más en tipografía. ¿Cómo cambian las letras? ¿Cómo tiene variantes, no? ¿Cómo se forman? ¿Por qué sus partes van cambiando? ¿Por qué le agregamos o le quitamos cosas? Y todas esas cosas, ¿sí? Ahora bien, el desarrollo de un lenguaje también tiene que ver con el desarrollo de las culturas. Y estas culturas en algún punto evolucionaron, cambiaron sus panoramas y tuvieron muchísimos cambios sociales. Una de las cosas que me llama mucho la atención cuando hablamos un poco de aspectos históricos es cuando las personas hablan de que los españoles vinieron a arruinar México, ¿no? Nosotros teníamos la mejor cultura. Y luego llega alguien que dice, sí, probablemente ya te habrían sacrificado, ¿no? En alguna de las pirámides que tenemos aquí en nuestro país. Entonces, es bastante interesante cómo hay cambios que están muy marcados de forma social y que obviamente van generando el significado de diferentes palabras que nosotros estamos usando de forma constante, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No sé si yo, es que cuando me dicen que no tienen dudas me hacen sentir que explico bien perro, así que explico perrísimo y según yo explico normal. Ok, muy bien. Y vamos a la actividad del día de hoy, ¿de acuerdo? Que en este caso es crear un lenguaje propio, ¿sí? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta actividad? Es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a generar lo que es un lenguaje de forma escrita, pero tenemos que trabajar también con una codificación, ¿sí? Entonces, pueden elegir dos tipos de lenguaje, puede ser hablado o puede ser escrito. En el caso de que sea hablado, van a tener que hacernos un video como guía o hablando de forma específica. Por ejemplo, con los juegos de palabras. ¿Alguno de ustedes sabe hablar en F? ¿O hablaba en F con su amiga en la primaria, secundaria? ¿Nadie? Eso ya no les tocó. Ay, ya sé cómo se sienten las personas cuando se sienten viejitas, así. Que dicen, ay, yo sí lo hacía, pero ustedes ya son muy jóvenes, ¿no? Ay, ni siquiera estoy tan grande. Ok, por ejemplo, cuando las personas hablaban en F, sí saben a lo que se referían, ¿sí? Que usaban todas y cada una de las sílabas de las palabras y las frases que usaban con F, sustituían la F, ¿de acuerdo? Se escuchaba muy extraño. Entonces, vamos a intentar hacer un lenguaje con nuestras propias reglas, ¿sí? Todas esas reglas me las van a especificar. Ahora, anótenme por ahí porque este trabajo requiere de diferentes puntos y ese trabajo tenemos que entregarlo el día de hoy, ¿de acuerdo? El punto número 1 es que vamos a hablar del objetivo de ese lenguaje. ¿Sale? Cuando definimos este objetivo es que, por ejemplo, si es un lenguaje escrito, es un lenguaje de forma escrita para poder hablar en secreto con dos personas, ¿no? Y esas dos personas son las que van a tener a lo mejor la idea de qué significa cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Lo mismo con un lenguaje hablado, hablando, por ejemplo, del lenguaje de, hablemos en él, ¿no? Algo que solamente puedas hacer con una persona, ¿de acuerdo? Entonces, este objetivo debe definir cuáles son las intenciones de este lenguaje, ya sea hablado o escrito, ¿de acuerdo? De ahí debemos determinar lo que es el mensaje. Mensaje. El mensaje tiene que ser ahora sí que lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Puede ser un párrafo de un libro, puede ser algo chiste, algo que le quieras decir a otra persona, pero ojo, no tan secreto porque todos vamos a intentar descifrarlo, ¿de acuerdo? Todos vamos a compartir pantalla, todos vamos a ver si su lenguaje es apto, si se puede llegar a entender, ¿de acuerdo? Ahora, este mensaje como tal necesita, al ser un mensaje nuevo, necesita una codificación, ¿sí? Esto de los códigos lo vamos a ver, me parece que la siguiente clase, porque vamos a empezar a hablar de lo que es el significado, el significante, el signo, el símbolo, el icono, el código, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, es bastante importante que este mensaje como tal tenga una codificación, entonces anótenme ahí que debe haber una codificación para que nosotros podamos intentar entender el mensaje
base para saber cómo nos vamos a guiar para obtener ese mensaje, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con lo que vamos a hacer el día de hoy? En caso de que, un ejemplo, vamos a crear un lenguaje, estamos diciendo, no sé, como el de F, y es de que hablado tenemos que hacer como un diálogo, Así es. y hay como un tiempo o algo así que se No, tiene que llegar. haz de cuenta que yo quiero decir algo como, no sé, agarrando esto, ¿no? Y yo quiero que el mensaje sea, mi bambú ha crecido mucho, o por ejemplo, la maceta de mi bambú es amarilla, ¿no? Entonces, yo ya elijo esa frase, entonces el objetivo de mi lenguaje es que yo quiero describir un objeto, ¿no? Eso me lo van a exponer. El objetivo de mi lenguaje ahorita es describir un objeto, ¿no? Entonces, voy a decir la frase, por ejemplo, en F, y de ahí les voy a intentar dar la codificación, que esta codificación es un lenguaje basado en la F, ¿no? Entonces ahí todos vamos a estar escuchando de, ¿lo puedes repetir? ¿Lo puedes repetir? Otra vez, otra vez, otra vez, hasta que podamos entender qué es lo que estás tratando de decirnos, ¿de acuerdo? Y ver qué tan bien desarrollado está para que todos pudiéramos utilizarlo, ¿de acuerdo? ¿Quedó más claro? No tiene que ser así de que una narración de 3 hojas, solo porque sea una frase me doy por satisfecha. Me doy por servida. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Muy bien, entonces chicos, son 12:30, empezamos 12:30. Me gustaría que nos conectáramos los últimos 20 minutos de la clase. Si van teniendo dudas, pueden escribir en el grupo de WhatsApp, yo los voy a estar leyendo. Y nos conectamos exactamente a la 1:20, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces voy a cerrar esta sesión y les mando a la 1:10 el link para que entremos todos a la 1:20 puntuales, ¿de acuerdo? Sale, vale, chicos, espero sus actividades y ahorita nos vemos.